Hola, hoy vamos a hablar un poco de la historia de SQL y de algunos detalles del lenguaje. El lenguaje SQL no es un lenguaje nuevo. Este nace en 1970 y es creado por un grupo de investigadores de la empresa IBM. Hoy en día SQL no tiene dueño, sino que se trata de un estándar internacional y es definido por comités de los organismos ISO y ANSI. ¿Dónde se utiliza el lenguaje Se SQL? usa en todas las áreas en las que se explotan las bases de datos. Asimismo, las aplicaciones de streaming de música como Spotify o Deezer hacen uso intensivo de las bases de datos, por ejemplo, para almacenar los amplios catálogos de archivos de música procedentes de diferentes álbumes de diferentes artistas. Sí que les permite manipular esos datos para encontrar lo que busca el usuario o incluso almacenar datos sobre el usuario y sus preferencias. ¿Cómo funciona SQL? Las aplicaciones se pueden programar con diferentes lenguajes como Python, PHP o Ruby. Sin embargo, históricamente las bases de datos comprenden esos lenguajes. Hasta hace poco solo entendían SQL, aunque las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Esta es la razón por la que aprender SQL es indispensable. Para trabajar en los campos del desarrollo de aplicaciones o desarrollo web, antes de utilizarlo es necesario aprender su markup o marcado. Esto es válido para todos los lenguajes de programación. Por otra parte, SQL tiene una característica única que lo distingue de otros lenguajes. Es el concepto de las tablas. De hecho, una base de datos está compuesta por tablas. Cada una de esas tablas está formada por columnas y filas y representa un conjunto de datos. Por tanto, SQL permite crear o manipular tablas. Al trabajar con bases de datos, se utilizan con frecuencia varios comandos SQL. Por ejemplo, create database permite crear una base de datos. Create table permite crear tablas. El comando select se utiliza para buscar o extraer datos de una base de datos. Update permite ajustar o editar datos y delete permite borrar algunos datos. Estos son algunos ejemplos de comandos de uso y muy común para que tengan una idea general cómo funciona SQL. Cuanto más compleja sea la base de datos, más comandos tendrá que utilizar el usuario. Esos comandos permiten escribir consultas para manipular datos en bases de datos. El sistema interpreta y procesa estos comandos, por ejemplo, para crear un nuevo registro en una base de datos. Temas de base de datos SQL más famosos. Lo más popular a nivel mundial es Oracle Database. Es un sistema de base de datos SQL. Se utiliza en una gran cantidad de sectores, en particular para almacenamiento de datos y procesamiento de transacciones en línea. Otro sistema popular es MySQL, disponible en código abierto y gratuito para particulares y empresas. Las pequeñas empresas y startups lo aprecian especialmente por ser gratuito, y muchas aplicaciones de código abierto también lo utilizan. Para su sistema operativo Windows, Microsoft ofrece su propio sistema de gestión de base de datos SQL llamado SQL Servidor. Es un sistema, se utiliza en el software para el público en general y en servidores web que se ejecutan en Windows, lo que supone una gran base de usuarios. Finalmente, PostgreSQL es el principal competidor de MySQL. Se trata de un nuevo sistema de base de datos de código abierto utilizado por muchos startups
por ser gratuito. Un sistema es compatible con todos los principales sistemas operativos como Mac OS, Windows y Linux.